Buenas tardes, mi nombre es Jesús Villanueva y le voy a estar hablando sobre la histéresis y la etapa en la curva de histéresis de un material ferromagnético. Ante todo, vamos a estar definiendo qué es la histéresis. La histéresis es un fenómeno que consiste en magnetizar un material o una sustancia. En este caso, estamos hablando de material ferromagnético. Un material ferromagnético se caracteriza por ser susceptiblemente alto, es decir, tiene una susceptibilidad muy alta, que es la cantidad de material magnetizado que tiene un campo magnético aplicado externo, y tiene una permeabilidad muy alta, que es la cantidad que tiene la cantidad o la capacidad que tiene el material magnético de atraer las líneas de una intensidad del campo magnético por medio de la inducción magnética. También un material ferromagnético se caracteriza porque sus dominios o sus momentos magnéticos se alinean paralelamente en el mismo sentido del campo magnético. Ahora vamos a estar hablando sobre la etapa de la curva de histéresis de un material ferromagnético. Primero, la primera etapa es magnetismo inicial. En el magnetismo inicial podemos visualizar dos ejes: el eje B, que es la magnetización del material, y el eje H, que es la magnetización del campo magnético. La magnetización del campo magnético y la magnetización del material. ¿Qué es lo que podemos visualizar? Visualizamos en el punto 00 que el material ferromagnético se encuentra desmagnetizado, es decir, no tiene ni campo magnético ni inducción magnética, no tiene nada. Como está desmagnetizado, podemos visualizar que su dominio en su momento magnético, está orientado de forma desordenada. Entonces, visualizamos que hay un desorden de momentos magnéticos. ¿Qué es lo que se hace en esta etapa? En esta etapa lo que va a hacer, como dice su nombre, magnetismo inicial, es que el material nunca antes se ha magnetizado. Entonces, como nunca antes se ha magnetizado, se va a introducir un campo magnético donde en su primer momento va a ser difícil de magnetizar. Primero comienza con una curva creciente y positiva. Y en ese momento, esa curva también es llamado la zona reversible. ¿Y por qué zona reversible? Porque mientras se va aumentando el campo magnético y el material se vaya adquiriendo magnetización dentro de su material, la zona de reversibilidad es esa zona donde, cuando se aleja el campo magnético de ese material, ya sus momentos se va a permanecer en su estado inicial, ya que cuando se vaya magnetizando, sus momentos se va a estar alineando en el mismo sentido del campo magnético. Pero si continuamos introduciendo el campo magnético, vamos a entrar en la etapa 2, que es la etapa de saturación, que consiste en que la magnetización del material va a seguir permaneciendo porque el campo magnético todavía va a estar presente. Pero habrá un momento que, aunque le siga suministrando más campo magnético, el material ya no puede seguir aumentando su magnetización, es decir, ya llega a su punto máximo. Y ese punto máximo se llama el punto de saturación. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? Primeramente, en los dominios, los momentos del campo magnético ya va a estar casi todo, la mayoría, alineado en el mismo sentido del campo magnético. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ya como está saturado, ya no puede seguir aumentando. Si le sigue suministrando un campo magnético, la diferencia que se va a visualizar va a ser muy mínima. Después llegamos a una tercera etapa, que es la remanencia. La remanencia es esa etapa donde ya el campo magnético se va alejando de ese material. Es decir, lo que se está logrando es que el campo magnético sea cero, pero cuando se vaya a hacer cero, la magnetización material no va a ser cero. Es decir, la magnetización del material no va a ir a su punto inicial, que era el mismo punto del comienzo, sino
que va a tener un cierto grado de magnetización remanente. ¿Por qué va a mantener una magnetización remanente? Porque en los dominios y en los momentos del campo magnético hay algunos momentos donde va a seguir permaneciendo paralelo al campo magnético. Y como va a seguir permaneciendo paralelo, va a indicar que todavía sigue un cierto campo magnético dentro de ese material. Mientras hay algunos que se van a estar orientando en su misma posición inicial, pero más que todo la mayoría va a seguir permaneciendo en paralelo al campo magnético. Después, ¿qué es lo que se hace después? Llegamos a una cuarta etapa, que es la coercitividad. En esta etapa consiste en suministrarle un campo magnético pero opuesto. ¿Con cuál fin? Con el fin que la magnetización de ese material llegue a cero. La magnetización del material va a llegar a cero, pero no va a llegar al mismo punto del inicio, es decir, va a estar magnetizado pero negativamente. Eso significa que los dominios o los momentos del campo magnético se va a estar forzado a desplazarse del lado contrario que la saturación. ¿Qué es lo que va a permitir? Va a permitir que si se sigue aumentando más ese campo pero opuesto, va a llegar a una quinta etapa, que es la etapa de magnetización en dirección opuesta. Esa magnetización es la que consiste en que aunque se siga introduciendo ese mismo campo magnético, los dominios se va a orientar de forma antiparalela a ese campo, ya que su magnetización es opuesta a ese campo. Y como opuesta a ese campo, los momentos se va a alinear de forma antiparalela al campo magnético, o paralela a ese campo nuevo que es el campo opuesto de ese material. Eso consiste en que cuando llegue de nuevo al otro lado va a llegar un momento de saturación, pero del lado opuesto. En ese momento de saturación, aunque siga suministrando más campo magnético, no va a salir este punto, que va a ser el mismo punto que la saturación, pero en estado positivo, o en el sentido del campo magnético. Lo que consiste en que cuando se vaya de nuevo a introducir en un campo magnético del comienzo, esto va a estar subiendo hasta el mismo punto que se visualizó en el punto de saturación. Es decir, que no va a pasar por cero. Porque el punto cero se visualiza cuando el material nunca se ha sido magnetizado antes. Pero ya como está magnetizado antes, ya tiene un magnetismo anterior ya por medio de la remanencia, siempre va a haber un bucle o un ciclo entre la magnetización del lado creciente positivo por la saturación y del lado negativo, que es el magnetismo de dirección opuesta. Y va a seguir esto hasta un ciclo. ¿Qué es lo que es la función del histéresis para los materiales ferromagnéticos? Una de las funciones principales es que indica que la anchura de esta curva entre el primer punto positivo y negativo va a indicar la pérdida de calor que hubo dentro del proceso de la histéresis. Mientras más ancha es la curva, se indica que es un material ferromagnético duro. Mientras si es más delgado, va a ser un material blando. Muchísimas gracias.